Nos vamos a México, estamos en comunicación con la diputada nacional Vanessa Siley, que ha estado presente en esta jornada electoral. Y bueno, me parece que es un buen tema para ser empezado a analizar en la Argentina. ¿Qué tal, diputada? Buen día. Hola, buenos días, Gato, buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo ahí presente, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, muy interesados, Vanessa, en saber primero cómo es esto, cómo se desarrolló la jornada, qué es lo que se elige. Bueno, la verdad que acá en México, toda la delegación argentina que fuimos invitados por el Partido Justicialista y por el partido de acá de Morena de México, eh, maravillados con todo y también con muchas similitudes con Argentina, porque lo que le dio pie a la reforma constitucional que se hizo acá en México el año pasado, porque este proceso electoral se hace vía reforma constitucional. Recordemos que también México tiene un sistema parecido al de Estados Unidos, de enmiendas, no es una constituyente, una constitución pétrea como la nuestra, sino que es una constitución que puede cambiarse vía 2/3 del Congreso nada más. Y tenían y partieron de la base de un poder judicial con mucha corrupción, un poder judicial muy vinculado al crimen organizado, al narco, un poder judicial que tenía altos grados de impunidad. Hay algo que acá en México llaman los sabadazos, y era que los días sábados los jueces y juezas penales liberaban detenidos del narco. Y era conocido como el sabadazo, digamos, Ujú. porque era un día que, claro, la gente por ahí no estaba mirando tanta televisión, no se enteraba tanto de cosas, y ese era el día elegido para liberar a los narcos, miles de millones de pérdidas al fisco, porque también, o sea, esto ayer lo dijo Claudia Sheinbaum también, liberaban millones de pesos de la delincuencia de cuello blanco también. Ujú. Y la elección se hizo para todos los jueces de todas las instancias, desde la Corte Suprema, o sea, todo lo que es la justicia federal, como si fuera Argentina, les digo, la justicia federal, y después algunos estados que también modificaron sus constituciones, es decir, algunas provincias de México que modificaron también su constitución, modificaron y llevaron a elecciones las justicias provinciales también. Ah, revolucionario. Eh, Realmente revolucionario, único en el mundo, porque nos contaban en las capacitaciones que tuvimos, nosotros estuvimos 3 días de capacitaciones con el Instituto del Estado de México, el Instituto Electoral. Ellos Sí. acá tienen una figura constitucional que tampoco existe en nuestro país, que es el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano autónomo del Estado que organiza todas las elecciones. Y además, cada estado tiene su propio INE, como te diría, si la provincia de Buenos Aires tiene su instituto electoral, Entre Ríos, bueno, así. El Estado de México es el que nos capacitó a nosotros, donde ayer estuvimos recorriendo 9, 10 escuelas para hacer toda la observación internacional que hicimos. Había personas de todos los países de América Latina y también de Europa. A mí en particular me tocó un grupo con representantes de Panamá, Venezuela y Bolivia. No teníamos incluso la misma identidad política ni el mismo pensamiento ideológico. Digamos, la observación internacional se hace con estándares, digamos, que no importa cómo vos pienses políticamente, pero se hace con estándares objetivos. Claro. Teníamos que ir a observar que el proceso electoral transcurriera normal, que todas las mesas, que acá le llaman casillas, las mesas electorales tuvieran todo el material, tuvieran las boletas, habrían llegado a tiempo, cuánto se tardaba en votar, cuántos votantes habían ido, bueno, una serie de requisitos. Cuando nosotros nos capacitaron en la previa a ir a revisar el comicio, el Instituto Electoral de acá nos comentaban que, por ejemplo, los grados de impunidad eran de un 90%. Ujú. Y esta reforma, no solamente que ibas a elegir por voto directo a el pueblo en su conjunto, algo muy, muy importante. Lo que te decía era que solamente Bolivia, Japón y Estados Unidos tienen elecciones a jueces, pero ninguno como lo hizo México, porque Bolivia solo tiene la Corte Suprema. Japón, la propuesta del juez, que después vota la gente, lo hace el emperador, y en Estados Unidos es a través de los partidos políticos y en algunos estados. Y acá en México no se hizo a través de los partidos políticos quedaron excluidos de la elección.
para no politizarla, porque te imaginarás cuáles fueron las críticas del sistema mediático de algunos grupos empresarios a México, Sí. o al gobierno que impulsó esto, que van a politizar la justicia, que no va a haber independencia, cuando en realidad la reforma constitucional fue para despolitizar, pero sobre todo para sacar la corrupción que anida en el Poder Judicial, que también en México la Corte Suprema le había volteado leyes al gobierno de AMLO previamente, Claro, sí. y luego intentó hacerlo también con el gobierno de Diputada, buen día. Sí. Ariel Sac la saluda. Buen día, Ariel. Me gustaría saber cómo la población tomó conocimiento de quién era cada uno de los candidatos y cuál era su trayectoria previa. Si usted decía recién que se estaba intentando despolitizar en términos partidarios esta elección. Claro, la selección previa la hicieron los tres poderes del Estado. Es decir, los candidatos, ¿de dónde provenían? Vos me decís, Sí. no provienen de los partidos políticos, ¿de dónde provienen los Exacto. candidatos? Exacto. Bueno, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial también, y también era en funciones, era otra categoría. Es decir, si vos sos juez y querés revalidar tu lugar, podés ir como candidato y vas a tener una categoría que se llame en funciones. Sí. Y el resto de los jueces eran propuestos por cada uno de los poderes de Estado más un proceso de selección. Vos te anotabas, tenías que cumplir requisitos como ser abogado, como tener promedios altísimos. Eso, bueno, nosotros evaluamos todo, después habrá que ver los pros y los contras de esto en el futuro, ¿no? Porque es una experiencia única. Claro. Pero requerían 9 de nota de promedio en las calificaciones de la especialidad. Si vos ibas para juez civil, tenías que haberse sacado en la facultad un 9 en la especialidad civil, ¿no? ¿Y por cuánto? A ver, es muy bueno esto es lo que hay que... Digo, ¿quiénes los eligen? Los elegían por un proceso de selección un comité de cada poder del Estado. Porque digo, ¿es como una elección para elegir, no sé, concejales, diputados? Claro, ¿hay listas? Después de que ¿Hay listas? Después Ahora, de eso que cada poder del Estado los elegía, Sí. les tomaban una entrevista y después iban a un sorteo. El 50% de los inscriptos eran los que quedaban de ese sorteo, bueno, ¿no? Después de estos filtros. Y esos iban a la boleta. Está bueno, porque Entonces, vos tienes una boleta. Sí. Sí. No, digo, es como un sistema de selección que se hace acá, en lugar de determinar el presidente a quien nomina, los elige la gente. Exactamente, y no solo participa el presidente, participa el Poder Legislativo, Claro. y el mismo Poder Judicial. Muy bien. El mismo Poder Judicial puede tener sus candidatos. Muy bien. Y después de este procedimiento van a las boletas. Y ahí cada candidato, y a través del INE, por eso remarco que existe este instituto, que es el que financia las campañas y el que ordenó la publicidad, porque si no, ¿cómo se conocía a los candidatos? Claro, eso. A través de la página ¿cómo se conoce? A través de la página del Instituto Electoral tenías, si vos eras del Estado de México, bueno, tenías los jueces civiles, una foto, videos, charlas, y cada juez lo podía hacer por cada candidato o candidata, porque también pidieron paridad del 50% en esta reforma. Muy bien. Y cada candidato o candidata podía hacer su publicidad por redes sociales. ¿Y por cuántos años se lo elige? Eso también es muy importante. Jueces de primera instancia por 9 años, jueces de segunda instancia o regionales le llaman acá. Yo trato de no decir las palabras de acá porque por ahí son medias confusas. Sí. Las categorías va de jueces de acá, de segunda de 6 años y de la Corte Suprema 12 años. Bien. Bien. Sí, muy, muy, muy interesante porque no solo se va a elegir y se eligió por el voto directo a los jueces y juezas, sino que además también se le puso plazos a esos jueces para fallar. Porque otra de las características de la justicia eso es muy mexicana bueno, claro. Muy bueno es la lentitud. eso. Muy bueno, sí, claro. Igual que en Argentina. Sí, total. Por ejemplo, en temas penales, si vos no resolves en 6 meses, vas a un órgano disciplinario. Muy bien. Directamente. En temas tributarios, lo mismo. Y ese órgano disciplinario es también votado por la gente. Es decir, el Consejo de la Magistratura en México dejó de existir porque pasó a ser un órgano disciplinario votado por la gente, que tiene mandato de 5 años, y un órgano de administración. Muy bien. Entonces,
Tampoco la Corte va a poder tener fideicomisos, ni cuentas, ni cajas de ahorro, ni cuentas corrientes. Bien, claro. Millonarias como tenía actualmente la Corte mexicana. Claro. Y cualquier parecido con la Argentina. Sí, acá también. ¿No? Porque también había, de la totalidad de los años, nos contaban que hace 30 años existe el Consejo de la Magistratura en México. Y en los 30 años solo se removieron a 8 jueces. Y yo pensaba, cuando los grados de impunidad contaban eso, como el órgano de disciplina nunca actuaba disciplinariamente. Y yo no podía dejar de pensar, obviamente como consejera de la magistratura en Argentina, lo que había pasado la semana pasada con Lago Escondido. Claro, bueno, ahí en está. Donde en la comisión de disciplina, exacto, por diferencia de un voto, por diferencia de un voto en la comisión de disciplina, que obviamente creo que tenemos que seguir hablando de este tema públicamente para que cuando esto llegue al plenario logremos que no se desestime la denuncia de esos jueces, porque si no el Consejo de la Magistratura directamente tiene que llamarse a cuarteles de invierno. Si no va a sancionar a los jueces que recibieron dádivas y fueron al Lago Escondido, ni siquiera ponerle una sanción, no te digo removerlos, una falta de atención, nadita, me parece que el Consejo de la Magistratura tiene que... Sí, totalmente. Pierde todo tipo de dignidad, coincido, porque ¿a quién vas a sancionar? Si no sancionas a estos jueces, ¿a quién vas a sancionar después? Pero por lo menos, como decíamos acá, que den la posibilidad de que se empiece a analizar, que no estén cubriendo, porque eso pone totalmente en cuestionamiento al Consejo de la Magistratura. ¿Qué participación hubo ayer de la gente en la votación? 13 millones de mexicanos y mexicanas votaron. Eso es entre un 12 y un 14% más o menos. Todavía no lo tenían cerrado. Claro. Sí es baja la participación, porque no solo por la campaña en contra que tuvo, sino que también es algo que también nos pasa en nuestro país. Ya la gente no conocía el Poder Judicial. Es muy difícil elegir algo que uno de base no conoce, ¿no? Sí. Y esto es para tomarlo como experiencia también para nuestro país. Hay que dar a conocer a la ciudadanía cómo es la estructura judicial, cómo está conformada. Yo creo que de los últimos años, si vos recordarás la reforma, Gato, que se hizo en el 2013, de democratización de la justicia, había una falencia en esas leyes que eran muy buenas y que una era votar directamente al Consejo de la Magistratura solamente, ¿no? Y era que la gente no sabía ni lo que era el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿cómo vos vas a defender lo que no conoces? Muy difícil defender lo que no se conoce. Sí. Y yo creo, y analizábamos con los compañeros y compañeras que estamos acá de la delegación, que está la senadora Corpachi, la senadora Florencia López de la Rioja, la senadora Anabel Fernández Agasti y el diputado Rodolfo Tailade. Analizábamos esto del desconocimiento que también se comenta acá en México, que la gente tiene del Poder Judicial. Entonces, eso también llevó a la baja participación. Sí, obvio. Porque ¿cómo vas a elegir lo que vos no sabés que tenés que elegir? ¿Un juez civil, un juez penal? Digamos, ¿con qué se come todo esto? Bueno, creo que nosotros ahí tenemos que darnos una tarea en Argentina, previa a toda reforma, que es de foros, de asambleas, de debates, de difusión en todo el país, con más especialidad, diría yo, ¿no? Sí, pero la verdad que muy buena experiencia, muy bien realmente lo que nos ha contado, y yo creo que es para tomar en cuenta. Así que bueno, vamos a seguir charlándolo y hay que seguir debatiendo sobre este tema. Gracias, Vanessa. Bueno, gustazo. Muchas gracias a ustedes, y no quería dejar de llamar a movilizar el miércoles como mujer, por ni una menos, por los jubilados, y también decir que vamos a estar sesionando nuevamente por el tema moratoria y aumento de jubilaciones en la Cámara de Diputados. Bien, gracias, que tengas buen día.